Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última videoclase donde vamos a centrarnos en el análisis histórico que se corresponde al periodo democrático en nuestro país. A partir de lo ya visto en encuentros anteriores, comenzamos con el desarrollo hablando de lo que es la época del alfonsinismo en nuestro país. En 1983, como habíamos visto, se constituye un año político y esto da como resultado que las elecciones del 30 de octubre de ese año se consagrara la fórmula de la Unión Cívica Radical, conformada por Raúl Ricardo Alfonsín y Víctor Martínez, que obtuvieron el 52% de los votos. El poder con que Alfonsín llegó fue grande. Tuvo mayoría en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, y a raíz de la renuncia de los miembros de la Corte de Suprema de Justicia, renovó íntegramente la misma. Por otro lado, su partido retuvo las gobernaciones de Buenos Aires y Córdoba. A 4 días de haber asumido, Alfonsín anunció la derogación de la ley de autoamnistía y el inicio del juicio contra los integrantes de las juntas y los dirigentes terroristas. Así las cosas, el 15 de diciembre de ese año se creó la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, cuyo principal objetivo consistía en contribuir al esclarecimiento de los hechos más dolorosos que había vivido el país. La comisión debía recibir las denuncias sobre desapariciones y secuestros de personas ocurridos en el periodo de la década anterior y elaborar un informe sobre su cometido. Entre las personalidades que formaron parte de esta comisión estaban Ernesto Sábato como presidente y Graciela Fernández Mejide como una de sus secretarias. En 1984 la comisión entregó su informe al presidente el 20 de septiembre y dio por concluida su misión. De los numerosos testimonios recogidos y que se dieron a conocer en el libro Nunca Más, se infiere que los derechos humanos fueron violados por la represión de las Fuerzas Armadas de manera sistémica. Entre tanto, a poco de iniciar su gobierno, Alfonsín va a enviar al Congreso un proyecto de ley conocida como Ley Mucci, con la que se pretendía desmontar el aparato sindical y que lo enfrentó con dicho sector a lo largo de su gestión. El 25 de julio, Alfonsín va a convocar una consulta popular sobre el tema del canal de Beagle que lo enfrentaba con Chile. El adversario partido peronista, con Menem como una de las contadas excepciones, convocó a abstenerse en dicho plebiscito para la firma de un tratado de paz y amnistía con Chile, que fue un éxito para el partido oficialista. En materia de política exterior, la administración radical va a llamar a crear en el plano latinoamericano el grupo de los 8, donde estaban Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, México, Venezuela, Perú y Panamá, y el grupo de los 6, Argentina, México, Suiza, Suecia, Grecia y Tanzania. Se dedicó a estudiar el tema del desarme y del uso pacífico de la energía nuclear con este grupo. Por su parte, el justicialismo era un partido dividido que no conseguía encontrar un liderazgo fuerte por aquel entonces, situación que se va a modificar en 1985, cuando aparecieron en escena la figura de Menem y Cafiero. Pero los primeros tramos del gobierno radical lo tiene Alfonsín en su posición fuerte y entre sus planes figuraba el traslado de la capital de la República al sur del país, esto es Viedma, Río Negro, y la reforma de la Constitución Nacional. El traslado de la capital no va a tener eco en el Congreso Nacional. El 24 de diciembre de 1985 se creó un organismo llamado Consejo para la Consolidación de la Democracia, cuyo principal objetivo era el estudio y planificación del cambio institucional en el país, para lo que se estipulaba una reforma de la Constitución, en la que se excluía a pedido de Alfonsín su reelección. El Consejo elaboró dictámenes sobre los temas que se tratarían. Para ello, se estableció la reducción del mandato presidencial con posibilidad de una reelección,
elección directa del presidente y el valor constitucional a los decretos de necesidad y urgencia, los DNU. En materia económica, para remediar la seria problemática que tenía el país, en junio se implementó el Plan Austral de relativo éxito al principio. En 1987, el conflicto del gobierno con el ejército no se había solucionado y se hizo más visible en Semana Santa, cuando un grupo de oficiales y suboficiales denominados cara pintada se va a levantar en la escuela de infantería. Como consecuencia inmediata de este suceso, 13 generales pasaron a retiro, mientras los tenientes coroneles Aldo Rico y Enrique Venturino fueron procesados. A este levantamiento le va a seguir el motín de la localidad correntina de Monte Caseros, dirigido también por Aldo Rico, quien se pronunció contra el poder político y contra la conducción del ejército en tanto no había cumplido con lo acordado en la Semana Santa anterior. En diciembre de 1988 hubo otra sublevación protagonizada por el ejército, esta vez en Villa Martelli, y liderada por Mohamed Ali Zainuddin, acontecimiento que concluyó el día 9, cuando se lo detuvo junto a otros militares. Esta cuestión militar tuvo secuelas y a la ley de punto final sancionada en diciembre de 1986 se va a sumar la ley de obediencia debida dictada el 8 de junio de 1987. Por esta ley se establecía que aquellos individuos que a la fecha de la comisión del hecho revestían como oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas no eran punibles de haber violado los derechos humanos, en tanto se presumía que habían obrado en virtud de obediencia debida. Entre tanto, el envío al Congreso de la ley sindical, la concesión de fuertes aumentos a los gremios más importantes y la designación en el Ministerio de Trabajo de Alderete torcieron el brazo del Plan Austral y de su ministro de Economía, Juan Socoville. La inflación retornó y el 6 de septiembre de 1987 se produjo un gran viraje en la política argentina cuando el radicalismo perdió los comicios en la mayoría de las provincias. En ese momento Menem, gobernador de La Rioja, va a lanzar su entonces poco creíble candidatura presidencial. De allí en más, todo se iba a dar muy rápido. Los problemas sindicales estuvieron a la orden del día. Durante su mandato, Alfonsín debió soportar 13 paros generales organizados por la CGT. En este contexto, la izquierda más radicalizada, bajo las órdenes del ex líder guerrillero en Movimientos Todos por la Patria, MTP, Enrique Gorriarán Merlo, el 23 de enero de 1989, va a intentar tomar el regimiento de infantería mecanizada de la Tablada. El argumento de los atacantes era que allí se gestaba un golpe militar y que actuaban en defensa de las instituciones. El ejército va a reprimir y en el hecho hubo 60 heridos y fallecieron 39 personas entre militares y terroristas. Los detenidos fueron enjuiciados y condenados a reclusión y cadena perpetua bajo la Ley de Defensa de la Democracia, que era de instancia única, no se permitía apelación. En 1997, el grupo guerrillero que venía realizando gestiones va a recibir el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien exigió el cumplimiento de las normas incorporadas a la Constitución Nacional y la reforma de 1994, que incluye la garantía de doble instancia procesal en todos los casos. A mediados del año 2000, los guerreros iniciaron una huelga de hambre que terminó cuando el entonces presidente de la Rúa, por decreto, disminuyó la pena de 11 detenidos. Este decreto presidencial no va a beneficiar al líder guerrillero Gorriarán Merlo y su esposa, quienes fueron condenados en 1997 a raíz de haber estado prófugos durante una década. Después del fracaso del Plan Austral 1 y 2, el gobierno de Alfonsín propuso el Plan Primavera. Sin embargo, a comienzos de 1989 el deterioro de la economía era notable y así las cosas. El 6 de febrero significó el punto final de 5 años de esfuerzo del gobierno radical para intentar estabilizar la economía. Ese día hubo una gran demanda de dólares y el Banco Central se vio obligado a dejar flotar libremente la austral. La inflación así comenzó a trepar del 33% mensual al 114% en junio. La hiperinflación que se vislumbró
venía asociada con la desaparición del mercado de capitales y una gran crisis de las cuentas públicas. El entonces ministro de Economía Sobreville fue reemplazado por Juan Carlos Pugliese, quien a su vez renunció el 26 de mayo, ocupando el cargo Jesús Carlos Rodríguez, quien adoptó una serie de medidas tendientes a parar la hiperinflación. La presión social, la de los sindicatos y la de los centros industriales, incidieron para que estas medidas de emergencia no tuvieran éxito. Así, la inflación, el dólar y la tasa de interés crecían día a día. El Estado poseía pocas reservas en el Banco Central, lo que imposibilitaba hacer frente a los pagos de la deuda externa. Esta coyuntura hizo que Alfonsín adelantara las elecciones. En los días previos a este cometido, la tensión social se multiplicaba. Las elecciones van a ser ganadas por el Partido Justicialista con Carlos Saúl Menem como candidato. Y esto tiene que tener en cuenta en razón de lo que fue precisamente el periodo alfonsinista. En 1989 la alternancia en el poder se va a producir el 8 de julio, cuando Menem, acompañado por Eduardo Duhalde, asumió la presidencia de la Nación. El acceso se va a producir 6 meses antes de lo establecido por la Constitución Nacional, en virtud de que Alfonsín, precisamente, había adelantado las elecciones y renunció al cargo, manifestando públicamente verse imposibilitado de enfrentar la difícil situación económica y social que pasaba el país. Menem también va a llegar al poder controlando el Senado y con la primera minoría en diputados. Reformó luego la Corte Suprema y manejó 3 grandes distritos electorales, con excepción de Córdoba, que quedó en manos del radicalismo con la continuidad de Angelos. Las relaciones económicas internacionales exigían nuevos planteos y en ese contexto gobernaría Menem, quien decidió salir de la crisis económica que paralizaba al país aplicando una política de shock. Sin embargo, el nuevo presidente también debería hacer frente a una gran recesión y en diciembre de ese año 89 el FMI consideró incumplidas las metas fiscales y por tanto negó un crédito. Hubo una nueva corrida cambiaria y reapareció la hiperinflación con índices superiores al 40% en diciembre y el del 79% en enero. El nuevo ministro de Economía, Herman González, va a lanzar el plan Bonex, que se convirtió y va a convertir un bono en dólares a 10 años, la mayor parte de los plazos fijos obrantes en aquel momento. Se realizó y se refinanciación, hubo una refinanciación de lo que es la deuda pública, lo que va a posibilitar un respiro al Estado mientras se liberalizó la compraventa de divisas, cuyo precio fue fijado por el mercado. Poco a poco, el Banco Central va a comenzar a mejorar sus reservas. Esto posibilita que luego la renuncia de González se precipite, asumiendo como ministro de Economía Domingo Cavallo, entonces ministro de Relaciones Exteriores. Cavallo va a devaluar y fijar una banda oficial. El 20 de marzo de 1991, el ministro anunció la convertibilidad. El nuevo sistema, que comenzó a regir el 1 de abril, estableció un tipo de cambio fijo entre el austral y el dólar. Se prohibió la indexación o actualización de precios, con una moneda que se transformó en el actual peso argentino. De este modo, el país comenzó un proceso nuevo, recuperó la credibilidad de los mercados financieros, que con el tiempo verían con buenos ojos al país para realizar sus propias inversiones. Los empresarios se animaron, por su parte, a endeudarse, creció el consumo interno, la inflación mayorista cayó del 1.343% en 1990 a solo 7,4% hacia 1993. Sin embargo, el idilio terminó en 1995, cuando se frenó el ingreso de capitales externos por las consecuencias de las crisis internacionales como el efecto tequila o el sacudón del sudeste asiático de julio de 1997 y la crisis de Rusia al año siguiente. Esto, como resultado, produjo el encarecimiento del crédito internacional, el incremento del déficit comercial y una baja en el consumo generalizado. El Pacto de Olivo y la reforma de la Constitución Nacional. En 1993, el 14 de diciembre,
Menem y Alfonsín firmaron el Pacto de Olivos. En esa oportunidad, ambos coincidieron en impulsar un proyecto de reforma constitucional sin introducir modificación alguna a las declaraciones de derechos y garantías que obran en la primera parte de la Constitución y teniendo en cuenta puntos básicos para desarrollar las formas y funciones según las conveniencias del Estado. En diciembre de ese mismo año, ambos jefes políticos suscribieron el Pacto de la Rosada, que complementaba al anterior y que era producto de una comisión de juristas de ambos partidos. Este convenio constaba de 3 partes: un núcleo de coincidencias básicas, temas habilitados a debate y disposiciones complementarias. Así las cosas, las deliberaciones se realizaron en la ciudad de Santa Fe y Paraná a partir del 25 de mayo de 1994 y concluyeron con la jura de la Constitución el 24 de agosto de ese año en el Palacio de San José, Concepción del Uruguay. Se va a crear la figura del jefe de gabinete con el fin de atenuar el sistema presidencialista, a la vez que se produjo el mandato del presidente de 6 a 4 años con la posibilidad de reelección por un periodo consecutivo y se eliminó el requisito confesional del presidente, modificándole el juramento. En lo referente al Poder Legislativo, se elevó a 3 el número de los integrantes del Senado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y se redujo de 9 a 6 años el mandato a senador. Además, esta reforma constitucional va a disponer la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento a los fines de remoción de magistrados. Para el control de la administración pública se creó la Auditoría General de la Nación, oficina que debe estar encabezada por un representante de la oposición. Otros órganos de control que se crearon fueron la figura del Defensor del Pueblo y el Ministerio Público Fiscal, órganos independientes y con autonomía funcional. Otras modificaciones significativas que trató la Convención Constituyente fue la de dotar a la Ciudad de Buenos Aires de un estatus especial, conservándola como asiento de las autoridades nacionales. El artículo 129 de la Constitución Nacional le va a conceder así a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. En materia de derechos humanos se incorporaron con rango constitucional 10 tratados internacionales en la materia, ampliando los derechos consagrados en el texto originario y las garantías para hacerlo efectivo. Así las cosas, el 15 de mayo de 1995, Menem triunfó en las elecciones con el 50% de los votos y asumió por segunda vez la presidencia de la nación, esta vez junto a Rucauf. Hacia 1997, el peronismo va a sufrir un revés en las elecciones legislativas que no fue absorbido por el partido como derrota. En ese año el problema del desempleo y la pobreza se acrecentó, a la vez que durante esta etapa de gobierno el país sintió los coletazos de 5 crisis internacionales. Todo ello va a coadyuvar para que se fuese creando un clima social desfavorable y una actitud crítica hacia el menemismo. Entre los aciertos más notables del primer periodo menemista se cuenta haber solucionado el problema de la inflación a través de la ley de convertibilidad, los planteos militares y continuar con las relaciones en el Mercosur. Otras prácticas no contaron con el mismo consenso de la sociedad, como ser el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, donde hay más de 100 en este periodo gubernativo, la privatización de empresas del Estado en situaciones poco transparentes, lo que posibilitó el incremento de las inversiones extranjeras en el país y la concentración de la economía, provocando desigualdades sociales, exceso de gastos y crecimiento de la deuda pública, entre otros factores. Todo este acontecimiento va a coadyuvar para que en las elecciones de 1999 Argentina tuviera como presidente a Fernando de la Rúa. A su turno, decimos que el país entró por primera vez en el siglo en el 4º periodo democrático consecutivo, donde Fernando de la Rúa, cabeza de una alianza conformada por el Partido Radical y el Frepaso, asume como presidente de los argentinos acompañado de Carlos Chacho Álvarez. Su poder estaría menguado, solo contaba con la primera minoría en la Cámara de Diputados. El Senado estaba en manos de la oposición. Además, 3 de los grandes distritos electorales, como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, quedaron en manos del partido peronista, al igual que un buen número de provincias.
Entre las primeras medidas tomadas por De la Rúa se cuenta la redacción de 20 máximas dirigidas a los funcionarios de su gobierno. Conceptos como la solidaridad, eficiencia y transparencia en las medidas oficiales y idoneidad para elegir los colaboradores fueron algunas de ellas. Temas no siempre presentes durante su gestión. Casi simultáneamente, el Congreso convirtió en ley una reforma tributaria impulsada por el Poder Ejecutivo que se conoció como impuestazo y que, entre otras cosas, modificaba el impuesto a las ganancias y reducía su base imponible, afectando a los sectores de clase media y media alta. Luego redujo los salarios y jubilación. El 2 de marzo de 2001 renunció el ministro de Economía Machinea, asumiendo Ricardo López Murphy, quien confeccionó un duro plan de ajuste con el fin de equilibrar las cuentas fiscales. Pero ante la presión de los distintos sectores de la sociedad, el presidente le negó el respaldo, renunciando también al cargo a los pocos días de asumir, siendo reemplazado por Domingo Felipe Cavallo. Con esta designación, la crisis económica se agudizó a medida que pasaron los meses, originando mayor desempleo, mayor presión tributaria, emisión de diferentes tipos de monedas provinciales y acuerdo de paquete de ayuda financiera del FMI para paliar la elevada deuda externa. Medidas que se conocieron como blindaje y megacanje. Desde el punto de vista político, el gobierno de la Alianza enfrentó serias acusaciones de corrupción. Así, el sindicalista Hugo Moyano imputó al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, de poseer una tarjeta Banelco para convencer a los senadores. Esta denuncia originó cambio en el gabinete y la posterior renuncia el 6 de octubre del vicepresidente de la Nación, Carlos Álvarez, en disconformidad con dichos cambios. Entre tanto, diariamente los argentinos fueron informados del crecimiento del riesgo país que colocaba el mismo entre los últimos del mundo. A comienzos de diciembre, Cavallo instauró lo que se conocía como el corralito, medida que consistía en el congelamiento de los depósitos bancarios. Así, el riesgo país estalló definitivamente, provocando los cacerolazos y protestas de la población ocurridos entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001, hasta obligar a dimitir de sus cargos, primero al ministro de Economía Cavallo y luego al presidente Fernando de la Rúa. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Argentina quedaba sin presidente y sin su vicepresidente, durante un periodo que se extiende durante 10 días, se lo conoce como el de los 5 presidentes. Después de la renuncia de la Rúa, el país presenció la asunción de 5 presidentes en un lapso de 11 días, siendo la secuencia. El 21 de diciembre, la última acción de la Rúa fue levantar el estado de sitio que había decretado el día anterior, mientras que el Congreso de la Nación elegía como presidente provisional al titular del Senado, Ramón Puerta. El Partido Justicialista propone como presidente interino al por entonces gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, y convoca elecciones anticipadas para el 6 y el 3 de marzo. Así, el 23 de diciembre jura Rodríguez Sá como presidente y en su mensaje al país anuncia la suspensión de los pagos de la deuda externa, decidiendo extender el feriado bancario hasta el 2 de enero y la creación de una nueva moneda, el argentino, que circularía de manera paralela con el peso y el dólar. No obstante, esta situación va a realizar una serie de reuniones con los gobernadores provinciales buscando apoyo, pero no va a encontrar eco en la misma, lo cual va a hacer que se incrementen los incidentes callejeros que reclamaban la renuncia de los flamantes funcionarios. Esto va a hacer que el 31 de diciembre el presidente del Senado, ante la dimisión de Rodríguez Sá, Ramón Puerta, también presentara su renuncia ante la asunción como presidente, lo que obliga a que el titular de la Cámara Baja, Eduardo Camaño, asumiera de manera interina la jefatura del Estado y convocando de urgencia a la Asamblea Legislativa. Esto hace que el 1 de enero del siguiente año, Eduardo Duhalde, por entonces senador nacional, que había sido derrotado por la de la Rúa en las elecciones del 99 y había sido vicepresidente durante la primera gestión de Menem, es elegido por aclamación para terminar el mandato del expresidente radical. Así las cosas, asume en el año 2002 Eduardo Duhalde y entre sus primeras medidas terminó con la convertibilidad,
lo que hizo que el dólar pasara a costar 1,40 pesos para transacciones comerciales y financieras autorizadas y para las transacciones interinas en dólares del sistema bancario, mientras que para la venta el dólar salía 3 pesos. El gobierno de Duhalde fue de transición y en un intento de paliar la gran crisis imperante, impuso entre las formas de gobierno la creación de los planes jefas y jefas del hogar para ayudar a los hogares argentinos que habían perdido toda capacidad de acceso al empleo y a los alimentos. Posteriormente convocó a elecciones y en la primera vuelta los dos candidatos más votados fueron Carlos Menem y el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Ante la renuncia del primero de presentarse al balotaje que se iba a realizar en mayo de 2003, fue elegido presidente de la Nación Kirchner, quien asumió el 25 de mayo de 2003. De este modo, hacemos un recuento del revisionismo histórico que tenemos que tener presente a la hora de poder estudiar y de esa manera rendir lo que va a ser el ingreso a la carrera de abogacía. Sin más que decir, desde ya, muchísimo éxito.